Hola estimados participantes, es para mí un placer y honor acompañarles en este proceso de formación en el marco de las segundas jornadas de educación a distancia del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. Quien les acompaña y le habla Aymar Camero Reyes. En esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes acerca de las infografías, diseño de contenido con impacto visual. Espero que esta actividad tan importante nos permita crear un cúmulo de aprendizajes y experiencias relacionadas con este tema. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos esta breve presentación. En la actualidad es muy importante presentar la información y que ésta sea entendible y agradable para el público a quien queremos llegar o a quien queremos atender. Bien, principalmente cuando la información tiende a ser un poco compleja. Con la inclusión de las tecnologías de información y comunicación, algunos procesos tienden a ser más fáciles de realizar e incluso de presentar. Partiendo de esta realidad y basándonos en los elementos principales de la sociedad del conocimiento, entre las que destacan identificar, producir, transformar, difundir y utilizar la información, con vistas a crear y aplicar los conocimientos, se presentan nuevas alternativas y nuevas estrategias para presentar a la información, ¿no? ¿Y qué me refiero con ello? A las infografías. ¿Qué es una infografía? Bueno, una infografía no es más que la combinación de imágenes, textos y diagramas, los cuales se presentan de forma estructurada y explican fácilmente la información de una manera visual, facilitando así la transmisión de esta. Las infografías son útiles y esenciales para representar la información que por lo general tiende a ser un poco complicada de explicar con solo texto. Con un simple golpe de vista se puede entender hasta las cosas más complejas. Sin embargo, es importante que tengamos en consideración que no toda representación gráfica que incluya texto e imágenes puede ser denominada o caracterizada como una infografía. Para ello, es importante que esa representación o esa combinación de imágenes y texto tengan consigo algunas características específicas, entre las que destaca la utilidad. La información debe documentarse y ofrecer aspectos prácticos importantes y relevantes, donde allí exista la visualidad del contenido y de las imágenes para que sea comprensible al lector. Esta información debe ser atractiva e impactante y adicionalmente debe tener un contenido veraz. Es decir, la información presentada debe atenerse a la realidad, tener datos fidedignos. Asimismo, debe tener consigo la universalidad, donde la información, entre más cercana geográficamente esté al público que queremos atender o que queremos llegar, puede llegar a ser más interesante para los lectores la información que estamos presentando. Y por último, la usabilidad. Se debe garantizar que el contenido sea claro y preciso. Gracias a esto se facilitará el conocimiento y el buen manejo del mismo, de lo que queremos representar. Logrando cada una de estas características, se aprovechará al máximo las ventajas que nos ofrecen las infografías o el propósito con las que éstas han sido diseñadas, principalmente que es presentar la información de forma simple y asimismo vamos a permitir que esta información pueda recordarse mejor y por mucho más tiempo. Cada una de estas cosas resulta bastante interesante, ¿cierto? Sin embargo, debemos tener en consideración que nosotros a través de la infografía podemos representar o podemos explicar cualquier aspecto. Sin embargo, tenemos ciertos tipos de infografías que actualmente están dando mucho de qué hablar. ¿Y qué nos referimos con esto? Encontramos 4 vertientes importantes con los tipos de infografía. Aquellas que son denominadas infografía de proceso, que tienden a sintetizar de forma clara y creativa los procesos, por ejemplo, de una empresa o de una actividad.
Encontramos asimismo las infografías de características. Muestran las características de algún objeto, de alguna persona, de alguna ciudad. Por ejemplo, presentando cuáles son sus cualidades, cuáles son sus partes. A lo que refiere el tipo de infografía estadística, este tipo de infografía tienden a mostrar estudios relevantes acerca de un estudio, por ejemplo, de mercadeo, mostrar gráficas acerca de, por ejemplo, si estamos hablando de educación, la deserción de un grupo de estudiantes de un curso en específico. Y por último, aquellas infografías que tienden a ser biográficas. Estaban orientadas un poco hacia lo que es la descripción de perfiles de personajes importantes, igualmente de semblanza, pero también lo podemos manejar para describir a un personaje no tan famoso o no tan histórico. Adicionalmente a estos 4 tipos de infografía que les acabo de mencionar, estas pueden estar representadas o diseñadas dentro de 3 tipos: la infografía estática, la infografía dinámica y la infografía interactiva. ¿Qué quiere decir o de qué se trata cada una de estas infografías? Pues bien, cuando hablamos de una infografía estática, estas son composiciones gráficas cuyos elementos se presentan fijos y contienen desde un principio toda la información que se desea escribir. Es decir, ahí está netamente la combinación de imágenes y textos sin ningún tipo de interactividad. Cuando hablamos de las infografías dinámicas, este tipo de infografía la información se presenta en formato video o de aquellas imágenes tipo GIF que tienen algún tipo de movimiento. Y las infografías de tipo interactiva son todas aquellas que nos permiten interactuar con el contenido que se muestra. Es decir, el usuario va a tener digamos como la capacidad de poder interactuar haciendo clic en un elemento que haya llamado su atención. Es importante entonces que tengamos en cuenta que de acuerdo a nuestra necesidad podemos diseñar cualquier tipo de infografía, bien, y que podemos implementarla en cualquier ámbito político, social, de mercadeo, de marketing o principalmente de educación. Actualmente las infografías en lo que es el ámbito educativo le han dado un vuelco importante a la forma de presentar la información y que el aprendizaje de alguna manera sea un poco más significativo. Es importante entonces que tengas en consideración que la información debe presentarse en forma sistematizada y haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación. Pues bien, ya hemos conocido un poco acerca de qué son las infografías, cuáles son sus ventajas y de los tipos y cómo puedo presentar yo esa información. Pero llegamos a un punto bien importante: ¿cómo las construyo? ¿Cómo yo guío esa infografía? Bueno, por lo general, cada vez que estamos contextualizados acerca de querer construir una infografía, lo primero que tenemos es una idea. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Quiero construir una infografía, quiero mostrar una información de forma veraz, sencilla y fácil de ejemplificar para el público o para el grupo de personas que yo quiero atender o al cual yo quiero llegar. Partiendo de tu idea, allí viene un aspecto bien importante que es el tema. ¿De qué voy a hablar? ¿Por qué voy a hablar de ese tema? Por consiguiente, es una de las primeras aristas que se debe de elegir y allí hay que definir qué es lo que yo deseo realizar, qué es lo que quiero explicar, conceptualizar, describir o presentar. Además, debemos tener información básica del tema. Debemos de tener no solo información que bajemos de la web, sino algún tipo de conocimiento de ese tema que queremos desarrollar. Es importante entonces que recordemos que la infografía cuenta una historia y por ende trata de persuadir o enseñar acerca de ese tema que hemos definido. Asimismo, es importante que tengamos en cuenta el tipo de audiencia o público al cual queremos llegar. En este sentido, tenemos que tener en cuenta quiénes son y por qué ellos. Además, este punto nos permite definir el objetivo de la infografía, qué queremos conseguir.
qué queremos conseguir, por qué lo queremos conseguir. Quiero enseñar, quiero mostrar, quiero explicar, lo quiero hacer dinámico, lo quiero hacer estático. Y entonces, bueno, teniendo en cuenta la audiencia al cual tú quieres llegar, cada uno de estos elementos se van a ir contestando. Asimismo, tenemos que hacer una búsqueda de información de ese tema que hemos manejado. Entonces, se debe hacer ese proceso de búsqueda de la información donde tenga a la mano los aspectos más relevantes a tratar. Allí podemos buscar conceptos, ejemplos, ejercicios, fuentes, todo el material que tú creas importante que es necesario plasmar en esa infografía. Sin embargo, es importante que cuando hayas concluido tu búsqueda de información, organices esa información y las ideas para el desarrollo de tu infografía. Debes tomar en cuenta para ello cómo vas a estructurar la infografía. Tendrá temas principales, tendrá temas secundarios. ¿Cuáles van a ser esos temas? Debes entonces jerarquizar toda la información según el nivel de importancia, ¿vale? Es importante entonces que tengas allí bien definido cuál es el nivel de importancia. No toda la información que hemos descargado la podemos plasmar allí en esa infografía. Entonces, organizando esas ideas, podemos empezar a realizar un borrador, ya que allí, teniendo ya jerarquizada toda la información, pues podemos empezar a construir la infografía en un formato gris, por ejemplo en un lápiz con un papel, resaltando las ideas principales, secundarias y definiendo el tipo de infografía estática, dinámica o interactiva como yo quiera desarrollar esa información. Posterior a ello, que ya tengo mi borrador, ya tengo mi información y mis ideas organizadas, es importante contar con las herramientas de diseño, sean de escritorio o aquellas que se encuentren en la web, para nosotros trabajar con el diseño propio de la infografía, ¿no? Entonces, en este aspecto es importante que tengas en consideración que existen un sinfín de herramientas que podrán permitir crear esa infografía. Algunas de estas se encuentran en línea, otras no, y para algunos casos algunas son gratuitas, algunas plantillas son pagas, pero luego de hacer esa búsqueda de herramientas de diseño, tú podrás escoger la que mejor se adapte a tus necesidades y de tus competencias tecnológicas en el uso de las mismas. Posterior a cada uno de ellos, nos encontramos con el momento de diseñar nuestra infografía. Tomando en consideración el borrador que ya hicimos y estructurando cada una de las ideas y teniendo en cuenta ya la herramienta que vamos a utilizar, es importante entonces que tengamos la integración, por ejemplo, del tipo de fuente, el color de la fuente, las imágenes que vamos a utilizar, datos estadísticos si aplica o no, entre otros elementos que tú consideres importante. Y por último, pero no menos importante, yo creo que es una de las particularidades que debemos tener más en consideración al momento de construir nuestras infografías, es que siempre debemos de incluir las fuentes que hemos consultado para construir nuestra infografía, el material donde hemos descargado la información para poder presentar nuestro trabajo final, ¿no? Es importante que tengas en cuenta que si es una referencia bibliográfica, las referencias bibliográficas hacen referencia a aquellas que hemos nombrado durante el desarrollo de nuestra investigación, y si es bibliografía es todo el material que aun cuando no lo nombremos en el trabajo que hemos realizado es importante mencionar, ¿no? Entonces, toma en consideración cada uno de estos elementos para poder construir tu infografía, teniendo entonces en cuenta los tipos, de qué manera lo puedo presentar, cuál es la forma de construirla. Es importante que tengas en cuenta que las infografías están constituidas por 5 partes principales, ¿bien? Entre las que destaca el título. Debe ser claro y directo. Puede ir acompañado de un subtítulo, pero debe quedar destacado en la infografía y motivar a la visualización de la información. Si vas a usar un subtítulo, recuerda que no tiene o no debería ser tan llamativo como nuestro título principal, el texto.
El texto es la información que queremos mostrar al público que queremos llegar, y en ocasiones incluyen el texto que acompaña a la información gráfica que estamos presentando. Debes de tener en cuenta que este texto debe ser concreto y claro, y que aporte información necesaria para contextualizar o complementar la información gráfica que estamos presentando. Asimismo, la infografía debe de tener un cuerpo, un orden. El cuerpo es la parte fundamental del gráfico. En él se incorporan todo tipo de información visual y en ocasiones texto. También puedes incluir diagramas de todo tipo: lineales, barras, burbujas, tortas, mapas, tablas, diagramas, iconos, dibujos o entre otros. Te recuerdo en este punto que todo va a depender del tipo de infografía que quieras presentar. Y por último y menos importante, la fuente y el crédito. En todo momento debemos hacer referencia a las fuentes bibliográficas o a la bibliografía de aquellos que nos han ayudado a realizar esta presentación o esta combinación, este material. Y más importante aún, colocar el crédito del autor. Siempre mencionar quién ha diseñado la infografía, ¿no? Entonces, tal cual como hacemos cualquier otro trabajo, debemos de informar, debemos firmar o debemos identificar nuestro documento e incluso compartirlo de ser necesario. Entonces, bueno, teniendo en consideración, recuerden que en las partes de la infografía se encuentran título, texto, cuerpo, fuente y crédito. Es importante que siempre menciones allí que este trabajo intelectual es tuyo, para que se haga el reconocimiento por si alguna otra persona quiere hacer uso de tu infografía. Bien. He estado mencionando que existe una serie de herramientas que nos van a permitir la construcción de las infografías. Algunas de estas pueden estar instaladas en nuestra PC. Ahora, con lo que son las herramientas web 2.0 y las ventajas y bondades que esta nueva conceptualización trae, pues contamos con herramientas que nos van a permitir hacer o construir estas infografías. Recordemos que además de la sociedad del conocimiento, donde nosotros podemos transformar la información, con lo que es la web 2.0 existe una transformación del usuario, donde ahora nosotros no solo somos un cúmulo de recibir información, sino que bueno, ahora nosotros, a partir de estas herramientas que encontramos en la web, podemos transformar, difundir, utilizar y publicar la información que nosotros tenemos, y bueno, dándonos digamos la facilidad de estas herramientas. Para ello, a continuación voy a nombrar 5 de las herramientas más utilizadas y que se encuentran más en boga con respecto a lo que es el diseño de las infografías, que estas herramientas se destacan por su simplicidad, su intuición y el fácil uso que cada uno de nosotros le puede dar, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, les voy a presentar a las herramientas que más han calado en internet para hacer este tipo de actividades. En primer momento, Piktochart. Piktochart es una herramienta web que te va a permitir ingresar a través de tu cuenta Google de Gmail, y puedes además crear tu usuario. Esta herramienta se encuentra en línea y ofrece plantillas predeterminadas en las cuales es posible agregar y dar formato al texto. Adicionalmente, puedes agregar contenidos multimedia como son imágenes y videos, y existen otras posibilidades para que el creador de la infografía pueda ordenar la presentación de su tema según mejor le convenga. Bien. Asimismo, encontramos Canva, que también es una herramienta que se encuentra en la web, de fácil utilización. Es un sitio de web de herramienta de diseño gráfico fundado en el año 2012. Utiliza un formato de arrastrar y soltar bastante sencillo, proporcionando además acceso a 1 millón de fotografías, gráficos y fuentes que te van a permitir a ti alimentar esa infografía.
Por lo general es utilizado por no diseñadores y profesionales del área. Asimismo, encontramos a Infogram. Esta herramienta, igualmente disponible en la web, permite crear infografías y compartirlas en redes sociales como Facebook, Google Maps o Twitter. Adicionalmente a eso, tú puedes embeberla dentro de otro sitio web, una plataforma educativa, un blog, una página web u otro, mediante la utilización de código HTML que esta herramienta nos ofrece al momento de nosotros quererla compartir. Easily es una herramienta que permite crear infografías gratuitamente mediante un área de trabajo en la web que ofrece funcionalidades como agregar texto, objetos, formas, entre otros, ¿no? E igualmente se mantiene en la web. Todas estas herramientas que he mencionado son en línea y puedes tener un fácil acceso a ellos, donde no es necesario crear una cuenta si así tú lo deseas. Y una de las herramientas que más me encanta utilizar es Genially, que es un software en línea que permite crear presentaciones animadas e interactivas. No solo está dispuesta en la web para tú trabajar infografías, sino que además te permite crear presentaciones interactivas, añadiendo texto, imágenes y elementos multimedia para hacer más atractiva, en este caso, tu infografía o cualquier presentación. Genially te permite a ti acceder a su sitio web a través de tu cuenta de Google, Gmail o a través de Facebook. Es importante que tengas en cuenta que esta herramienta, igual que Piktochart y las anteriormente mencionadas, te presentan algunas plantillas, modelos que tú puedes editar y asociar o mejorarlas según tu gusto. Algunas plantillas son pagas, algunas son gratuitas, así que dependiendo de tus posibilidades puedes hacer alguna compra de estas plantillas pagas. Sin embargo, también contamos con herramientas offline, es decir, que podemos utilizarlas desde nuestra PC sin necesidad de estar conectados a internet. Tan solo que para el diseño de estas herramientas, lo primero que debe tener en consideración son las características anteriormente mencionadas para el diseño de estas infografías, y tener uno que otro conocimiento tecnológico en su manejo. ¿Y a qué me refiero? Principalmente a el paquete ofimático de Office, lo que sería PowerPoint, que da esas bondades para nosotros poder construir esa infografía, y adicionalmente herramientas de diseños profesionales como por ejemplo Photoshop. Es importante que para este último caso por lo general se requiere un poquito más de conocimiento en el manejo de esta herramienta. Sin embargo, somos libres de poder utilizar y poner a volar nuestra imaginación. Bien, tomando en consideración todo lo expuesto, queda claro que una infografía pues está basada en el diseño o no en el diseño, sino en la combinación de textos e imágenes para hacer la representación de una información un poco más fácil. Nos va a servir entonces llegar a un público más amplio y que el aprendizaje significativo sea para aquellas personas que tengan a la mano la infografía que hemos diseñado. La podemos utilizar para cualquier tipo de público, pero es importante que delimitemos según el tema que vayamos a trabajar, y asimismo pues nos va a permitir facilitar la comprensión de la información. Ha sido un placer para mí acompañarles durante estos minutos, donde les he hablado un poco acerca de las infografías, que son ventajas, cómo las construyo, cómo las diseño y qué herramientas me van a permitir a mí poder construir estas infografías. ¿Te animarías a construir una? ¿Te animarías a utilizar a cualquiera de las herramientas que les he mencionado?
Sería importante y muy grato para mí conocer sus apreciaciones respecto a esta presentación y cualquier otra pregunta que ustedes quieran hacerme al respecto. Para ello, interactuemos en el foro que ha sido publicado en este curso para compartir experiencias, ideas, sugerencias o preguntas. Agradecida de que se hayan inscrito en esta actividad prejornada y gustosamente les estaré leyendo en ese foro que ha sido construido para debatir acerca de las infografías, diseño de contenido con impacto visual. Acá les dejo mis coordenadas para que me puedan hacer llegar cualquier tipo de información. Sin más que agregar y agradeciéndoles su atención, me despido cordialmente, esperándolos a través del foro Infografías. Gracias.